cómo dio a conocer el pronunciamiento saliendo, creo, en el patio de la Casa Blanca con unas tablas y según esto planteando una fórmula de su equipo asesor en este caso, demostrando cuál era el tipo de arancel a aplicar por cada país, desde que iban desde un mínimo del 10% para absolutamente todas las mercancías hasta un 25, un 50% en torno a los países en cuestión. Y bueno, vemos este video de Noticias Ilustradas donde de una manera un poco humorística, eh, Rubén, el que es el conductor de Noticias Ilustradas, va comentando cuáles son los sectores más afectados en este caso, como podemos saber el automovilístico, sobre todo en esta cuestión de los grandes países, de los grandes productores de automóviles que exportan a los Estados Unidos, quienes sufren ahora mismo un problema bastante grande respecto a ingresos, por lo que significa entrar su producto y subirle el precio, y por supuesto quien va a ser el afectado más directo va a ser el consumidor americano en este caso. Y bueno, ahí vemos los diferentes países en cuestión y la fórmula utilizada para este. En este caso quisiéramos comentar sobre la fórmula en cuestión. Sí, bueno, vamos a... Madre mía, Sender. Bueno, yo tuve ayer una entrevista en la mañana aquí en la radio local, 20 minutos solamente sobre este tema. Tuve otra en la noche y tengo otra hoy en la tarde. Es un tema del cual estoy bastante activo. Entonces vamos a centrarnos un momentico en la fórmula. Tú como ingeniero entiendes de esto sin ningún tipo de problema. Esto para ti es bastante sencillo también, así que me estoy demorando en buscar la fórmula. Lo lamento, todavía no vamos muy bien en esto de, oh Dios, a ver si es esta, la tenemos, la estoy buscando, aunque no lo Ahí creas. salió el video, salió la fórmula, así que la puedes buscar. Ya, aquí está la fórmula. No sé si sale ya en pantalla, ¿sale? Ahí está. Bien, esa es la fórmula que anunció la Casa Blanca, el No es la presidente fórmula Trump, del Vampisol. y nadie sabe qué es eso. Y nada, sí se sabe, es muy graciosa la fórmula porque en primer lugar utiliza unas letras griegas. Cuando vi la fórmula me quedé así, y esto es cosa, déjame revisar el documento, porque primero, una fórmula que uno pone y no explica no significa nada, ninguna letra, bueno, hay lenguaje común, por ejemplo, en economía la X, como aparece ahí, son las exportaciones. Todo economista que ve una X más o menos cerca de una M, que son las importaciones, asume que es eso, pero las fórmulas per se no significan mucho, llevan una leyenda que explica, incluso para los expertos, al menos en muchos casos, aunque hay nomenclaturas que son universales, en la física, en la química, en la biología, pero uno tiene que decir qué es eso. Lo que quiero plantear es que esas letras griegas vistas solamente en la primera fórmula no significan absolutamente nada, son solo unos coeficientes que estaban empleando. Luego, cuando publican los coeficientes, ¿en qué consisten? Que era un 4 y un cuarto, todo el mundo sabe, por una cuestión muy básica del cálculo, que 4 por un cuarto es 1, o sea, es multiplicar por 4 para convertir el un cuarto en 1, por una simplificación matemática de secundaria. Por tanto, lo que hay en la fórmula es exportaciones menos importaciones sobre importaciones. Cuando yo vi esto, lo primero que pensé, y lo juro, fue en Las venas abiertas de América Latina, ese pésimo libro de historia económica de América que tiene unos sesgos y una visión bastante distorsionada de lo que es el comercio exterior. Primero, de cómo funcionó el sistema colonial, y segundo, de lo que es el comercio exterior. O sea, cuando uno piensa es decir, lo que estoy diciendo es malo. Pensé, digo, ¿qué pasó? Se leyeron Las venas abiertas de América Latina de Eduardo Galeano. Lo lamento, las personas que tienen algún tipo de afinidad o de relación cercana en sentido emocional con la obra de Galeano, pero Las venas abiertas es un pésimo libro de economía, es una muy mala referencia para entender el comercio internacional, la historia económica de América. Pensé en eso, luego pensé en los delirios desarrollistas de América Latina en la década de los 60, con la mal llamada escuela de la CEPAL y con aquellos modelos progresistas de industrialización por sustitución de importaciones, el llamado modelo EASY, como conocemos los economistas. O sea, pensé en delirios político-económicos de la izquierda cuando vi esta fórmula. ¿Por qué? Porque ese énfasis, y esto es muy importante, esto es historia económica, es historia del pensamiento económico. Si uno revisa la fórmula, lo que está diciendo es que el presidente Trump está buscando un déficit comercial cero. No quiero hacer el programa aburrido, pero la idea de que no puede haber déficit comercial es una filosofía económica precapitalista, premoderna, y esto no son, aclaro, no son opiniones mías. El mercantilismo era la filosofía económica que existía
filosofía económica, entre comillas, ¿no? Antes del surgimiento del capitalismo, de la sociedad moderna industrial, que se basaba en que los países tenían que exportar más de lo que importaban. Por tanto, como mínimo, lo deseable era que tuvieran un déficit comercial cero. Como mínimo, esa fue la política que había por allá, la idea de lo que era la economía, lo que era la riqueza económica, por allá por el 1600, una época bastante en blanco y negro y bastante de palito respecto a cómo surge el mundo. De hecho, se considera, o se suele considerar en muchos grupos, que el surgimiento de la ciencia económica viene asociado a la superación del mercantilismo, con Adam Smith, sobre todo David Ricardo, y bueno, un grupo de autores que no vienen al caso ahora, con la idea de las ventajas absolutas de Adam Smith, después las ventajas comparativas de Ricardo. Esta muela lo único que quiere decir es que los primeros economistas y que la ciencia económica surge, entre otras cosas, un sistema de ideas, pero parte de las ideas es cuando un grupo de autores, Adam Smith, después Ricardo, y otros contemporáneos de Smith, más o menos por esa época, descubren que era preferible importar que producir siempre que los costos de producción fueran mejores, es decir, los de la importación fueran más baratos. Esa idea está en la base, en el cimiento, no del liberalismo, porque cuando uno dice liberalismo puede estar asociado a una escuela. Es parte de los principios, de los presupuestos, de los postulados, de las ideas, puntos de partida del capitalismo, de la sociedad moderna, de la sociedad industrial moderna, tal y como la conocemos. O sea, no es una variante, el liberalismo no es una variante, es que está implícito en la idea del mercado global tal y como lo conocemos. Entonces, cuando yo veo esta fórmula que lo que está buscando es un déficit comercial cero, lo que estoy viendo es cómo hay un regreso a ideas económicas premodernas, precapitalistas, incluso diría que anticapitalistas. Esto para mí es muy preocupante porque esto es una versión del terraplanismo en versión económica. Yo te comentaba, Sender, y era muy serio antes de hacer el programa, que uno de los problemas que tiene el terraplanismo es que es un sentido común mal informado. Te decía, cualquier terraplanista medianamente informado suena raro. Muy terraplanista, o sea, muy convencido del terraplanismo, se siente a conversar contigo. Tal vez tú no tanto porque tú eres ingeniero. Yo como economista soy un físico frustrado y aficionado y de algunas cositas he leído, pero alguien normal, no familiarizado con la física y te empieza a hacer preguntas o te empieza esto de por qué la Tierra tiene esta forma semiesférica, por qué el agua no se le escapa, ¿no? Esa típica idea. Y una persona normal, común, puede ser que no sepa responderle a un terraplanista. Por eso digo que es una pregunta muy desinformada. Sin embargo, un físico, cuando discute con un terraplanista, evidentemente el terraplanista no escapa de la discusión. ¿Qué quiero decir? Que hay un sentido común y un razonamiento, pero basado en malas ideas y en la no comprensión de cómo funciona el mundo. Y te comentaba también que el problema no es que el terraplanista discuta contigo y que te gane, es que todo el mundo, tal y como lo conocemos, toda la física, la química, la medicina, la biología, la tecnología con la que se construyó tu teléfono celular, el mío, la computadora, los tratamientos cardiovasculares, lo que sea, todo lo que existe, el conocimiento, prácticamente, que no sea de literatura, o sea estas cosas muy literarias, muy artísticas, cuídame la palabra que voy a decir, salvo todo eso, el resto está montado sobre una física que se levanta sobre los supuestos de que la Tierra es, bueno, esta cosa semiesférica, abultada por los polos y al revés, chatada por los polos y abultada por el Ecuador. Me quedé así pensando en la primaria, exactamente. Toda esta situación, por tanto, no es que te desmientan o te planteen, que demuestren en un razonamiento que la Tierra es plana, sino que, bueno, ahora construye todo un sistema de ideas, toda la ciencia moderna, todo el edificio conceptual y práctico que tenemos, ahora móntalo sobre tu idea de que la Tierra es plana. Esto mismo pasa con la economía. Todo el sistema moderno, tal y como lo conocemos, está montado sobre la idea que es preferible importar si es más barato, y el impacto de esto sobre el capitalismo es muy claro. El capitalismo es una tecnología social, la única que existe. Socialismo y comunismo son cosas raras y abstracciones mal hechas, que se basa en la optimización de los costos de producción, entre otras cosas. Nuestro mundo ha ido avanzando gracias a que hay una búsqueda constante de la optimización de los costos de producción que permite abaratar el consumo, que permite crear una ganancia útil para financiar inversiones en I+D o la expansión de la producción. Esto es todo de manera muy general. Claro, y cuando uno asume esta fórmula, asume la idea de que hay que reducir el déficit comercial, está diciendo que hay que abandonar la búsqueda de la optimización de los costos con todos los beneficios que ello implica para buscar esto, lo nacional. Y eso es un grave error, insisto, no es un problema de
plan A o plan B. Esto es un regreso a una filosofía contraria a la que llevó al mundo al nivel de desarrollo que tiene hoy. Incluso es un delirio izquierdista. Este tipo de política de déficit cero, como mínimo, o sea, que busca un déficit cero o un superávit comercial. Este tipo de políticas han sido muy típicas de la izquierda. A nivel de economía no suelen ser válidas, solo la asumen políticos de izquierda, y es válida realmente en países subdesarrollados, y ahí es donde yo me altero prácticamente y me asusto, porque este tipo de política tiene sentido en países que no son emisores de divisas, como es el caso de Cuba, por ejemplo. Esta es la política económica. Esta fórmula se parece responde a una filosofía económica similar a la que aplica en Cuba. Que se aplica en Cuba. Quienes me hayan leído pueden buscar textos míos donde yo describo la política económica del régimen cubano como mercantilista, porque busca todo el tiempo tener un saldo de divisas positivo a partir de su sector externo, o sea, exportaciones menos importaciones, más remesas. Y eso es necesario en un país medianamente subdesarrollado que no tiene divisas para financiar su crecimiento. ¿A dónde quiero llegar con esto? Es que no tiene sentido que el país, porque el tema de la balanza comercial en la historia económica y en la historia de las políticas económicas, el papel que jugaba era que los países querían acumular más oro del que soltaban, es decir, exportar más de lo que importaban para convertir esa ganancia, ese superávit comercial, en un fondo de financiamiento del desarrollo. O sea, exporto más de lo que importo y convierto ese dinero en capital de inversión. O sea, para los países no emisores de divisas hoy, o como para los países de la época donde el oro era el dinero, el oro, la plata en este caso, esa era una fuente de ahorro y de financiamiento para la inversión. Solamente funciona en esos contextos. Pero cuando tú eres el país que emite la divisa internacional más importante, no tiene ningún sentido este tipo de idea desde el punto de vista de a qué responde el déficit comercial cero o superávit. Lo que busca es ahorrar para invertir. Estados Unidos no necesita eso porque emite la divisa. Esto es algo, para mí, en cierta medida, no, en muy buena medida, totalmente alarmante, más allá de lo que esto implica desde el punto de vista de los costos de producción que mencionaba antes. Les voy a compartir ahora otra imagen, un momento, y es que uno de los efectos de renunciar a la optimización de los costos para priorizar lo nacional es justamente la desoptimización de los costos, es decir, el aumento de los costos de producción. Estoy buscando un momento la imagen para compartirla. Acá está, no sé si ya te sale en pantalla, que el fuerte, toda tecnología no es lo mío. Por ejemplo, ahí tenemos un análisis sencillo sobre el iPhone. ¿Qué es lo que ocurriría con el iPhone? El precio subiría, bueno, yo no lo puedo ver en pantalla muy bien, lo voy a cambiar para leerlo por acá, subiría en un 54%, es decir, la mitad de su precio se le sumaría al precio actual. Eso es un simple producto. Este es el impacto de los aranceles. Esto es lo que pasa cuando tú dejas de buscar una política basada en la optimización de costos y llegas a esto. ¿Y por qué digo los aranceles niegan esto? Porque en última instancia lo que buscan es producir dentro del territorio de los Estados Unidos. Ahí tenemos el impacto directo de los aranceles. Y lo otro que es muy terrible en este caso, que si se aplica aranceles de manera total, que es lo que está haciendo la administración Trump, no es un producto, 2, 10, es todos los productos que vienen de un país, eso se entiende como un shock de precios, es decir, a partir de hoy, mañana pasado, los precios automáticamente, los costos van a aumentar en estos porcentajes, los aranceles van a tener como impacto este resultado en el precio final, pero el caso es que los precios van a aumentar y los precios no se forman de manera automática con un algoritmo. Esto quiere decir que ahora viene un periodo donde todos los elementos de la cadena de valor van a tener problemas en el proceso de toma de decisión para formar los precios, porque una cosa es el cálculo que uno hace. El mundo no va a funcionar que todo el mundo dice, a ver, me subo el precio en tanto, por tanto, se lo subo al que viene atrás en la misma magnitud. Eso no funciona así porque los precios, esto es teoría económica, liberal, neoliberal, antiliberal, marxista, antimarxista, todo pasan por una negociación social. Yo puedo poner el precio que yo quiera y tú como comprador puedes decidir si comprarme o no, y si tienes poder de compra, o sea, poder de compra no, poder de negociación y de imposición, me puedes chantajear para ver a dónde yo puedo llevar el precio. Ahora viene un proceso de acomodamiento de los precios que puede durar muchísimo tiempo, o al menos generar una estabilidad en la formación de precios tremenda. Los cubanos que nos estén viendo, nuestros compatriotas, se los puedo comparar perfectamente con la tarea de ordenamiento. Hay un shock de precios el 1 de enero del 21, los precios amanecen
multiplicados por 4 y por 5. ¿Qué hace el sector privado? Quienes vivían en Cuba en ese momento y lo notaron, pues no sabían qué precio poner. Uno iba a una cafetería el 2 de enero en Cuba, del 21, y decían, no sé qué precio ponerle a las cosas, porque eso es un proceso lento de reacomodamiento. Los precios no caen un día, se van formando en un lento y largo proceso histórico, donde se va creando una base y un sistema de referencia. Esto es, Sender, muy por arribita del mundo que estamos viviendo ahora mismo. Te cedo la palabra porque esto es mucho lo que hay para decir. Se nota la emoción. En este caso creo que la principal repercusión que ha tenido esto es la respuesta de los principales socios comerciales de los Estados Unidos. Ya se entiende, sobre todo la Unión Europea, China en este caso, que o sea, su nivel de exportación a los Estados Unidos es bastante grande. Hablamos de cifras de miles de millones. Y específicamente China anunció, elevaron a un 34% los aranceles provenientes de los Estados Unidos. La Unión Europea ya había anunciado un paquete de sanciones. En el caso del Reino Unido, también una fábrica de automóviles creo que anunció que iba a poner un despido masivo de no sé cuántos miles de empleados y en efecto esto se concretaba. Entonces estamos viendo una repercusión no solamente en la bolsa de valores, sino también en los empleos, porque va a ser en el sentido de las empresas, que en este caso las manufacturas en el exterior, va a ser imposible sostener todo este andamiaje laboral. Y me hace pensar sobre todo lo que estabas comentando de este intento de Trump de hacer una autarquía. Creo que pudiera ser la definición más cercana a este caso, de priorizar la producción nacional por encima del exterior. Creo que Argentina es el ejemplo idóneo en este caso de años y años de una manera improcedente de poner en práctica esto mismo, de aranceles desmedidos para que haya una producción interna que al final ni cubre la demanda ni satisface a los consumidores, y que realmente como se estabiliza este tipo de cosas con un mercado libre en este caso, o sea, y no es que no haya aranceles, porque eso es importante también, sino de que este desbalance total ya vemos la consecuencia que va a traer. Entonces quisiera que me comentaras la repercusión o sea, que ya tiene inmediata de los países que en respuesta han incrementado los aranceles a todas las producciones y manufacturas que realizan los Estados Unidos. En este caso, sobre todo, creo que Estados Unidos es un gran productor agroindustrial. Sí, mira. Y aquí creo que va a ser un golpe bastante contundente. Tú comentabas Argentina. Mira, yo mencionaba al inicio el famoso modelo ISIS de América Latina y gobiernos progresistas. Argentina es uno de los países que aplicó el modelo ISIS y que todavía está arrastrando el daño. O sea, lo que yo dije lo dije muy teórico, no quería, pero tiene un correlato real en el mundo concreto, y es el caso de Argentina. Realmente media América Latina aplicó los modelos ISIS y fue desastroso. Dato curioso, nuestro querido Pepitín, o sea, dígase José Martí, o sea, digamos, José Martí era un liberal extremadamente convencido y en muchos de sus textos explicaba cómo América Latina era una utopía que aspirara a competir con los precios, con la productividad que tenía Europa, que mejor podía aprovechar eso para la economía interna. Yo creo que como liberal Martí estaba más que claro. Digo, porque a Martí se acuerdan de él para decir que era anticomunista, antisocialista. Sí, sí, muy bien, ¿eh? Estamos de acuerdo en que todo lo que él dijo era eso. Además, tenía tremenda razón cuando escribió la futura esclavitud. No es que estuviera muy alejado de la realidad, al contrario, lo clavó, como decimos los cubanos. Pero también habló, se pronunció muy a favor del liberalismo como filosofía. Y claro, no es que porque Martí lo diga, pero al menos a mí me da la tranquilidad de que el más universal de los cubanos, Ya estaba claro. Cubano y el más grande de todos los tiempos, estaba claro, ¿no? Entendía de qué iba el mundo a pesar de la juventud con la que murió. Entonces, antes de comentar, mira, ahora sabemos, hasta ahora, ¿no? Ayer, no sé hoy, que Argentina, sabes que Milei es muy servicial con el gobierno de los Estados Unidos, es un entusiasta, es un del club de fans, y Argentina estaba dispuesta a ofrecerle algo grandioso a Trump, y sabemos que también que la dirección del Partido Comunista Vietnamita decidió llamar para negociar, para hacer una reducción de los aranceles, ofrecerle unos beneficios a Estados Unidos a cambio de la reducción de aranceles, porque le conviene mucho a un país como Vietnam, con una gran exportación hacia los Estados Unidos, esta cuestión de la reducción de aranceles, lo cual también es muy gracioso, ¿no? Porque ver a un líder comunista llamando a un empresario, a un magnate inmobiliario, para explicarle los beneficios del libre comercio. Estoy un poco choteando, pero es una realidad graciosa lo que está ocurriendo.
Eso es más o menos lo que puede pasar, pero antes de entrar ahí me gustaría, Sender, compartir unos datos, porque este tema tiene muchos trasfondos y a mí me preocupa el impacto económico. Tú hablabas del aumento de los precios, yo también lo mencionaba, y hay que entender que el precio es una de las variables de equilibrio, yo diría que la más importante. El precio es la variable de equilibrio de la economía, y esto desplaza el equilibrio de la economía a un punto diferente que tiene que ver con lo que estaba explicando antes. Por tanto, todo el resto de las variables al desplazar el equilibrio se tienen que empezar a acomodar al nuevo sistema. En economía, la llegada al equilibrio siempre es un proceso costoso, es un proceso doloroso. Esto no es metafísica, esto quiere decir que si el día de mañana empiezan a subir todos los precios, lo cual la bolsa ya lo sabe, pues simplemente puede caer el poder adquisitivo. Junto con el poder adquisitivo, que es lo mismo, cae la demanda, y la caída de la demanda de una economía es la caída de los niveles de venta. La caída de los niveles de venta es la caída de los niveles de ingresos, la caída de los niveles de venta es la caída del nivel de empleo. O sea, esto es el shock perfecto para que ocurra una recesión, que suena muy raro, a mí me gusta decirle crisis, una crisis económica en los Estados Unidos. Los mercados financieros ya lo saben, ya lo huelen, y es lo que viene. Lo que hay a discutir es la magnitud que esto va a tener. Ahora, los datos que te quería compartir lo más breve posible, ahí está. Estos son informes oficiales del gobierno de los Estados Unidos. Y lo que dice ahí en pantalla es una cosa muy sencilla. Ahí dice que el 49% de las importaciones para consumo que hace Estados Unidos, y esto no sé si habrá salido algún medio, pero es un análisis mío que he ido utilizando en algunas entrevistas, el 49% de las importaciones en el año 2023, el último año de referencia a este estudio, fue a empresas de Estados Unidos que están en el exterior. Esto significa que en realidad hay muchas empresas. El iPhone, que lo hemos puesto, el iPhone entra ahí. El iPhone es un producto que se importa, pero en realidad es una empresa americana, Apple. Se lo compra Apple, que está en China, porque estas políticas del presidente Trump parecen confundir lo nacional con lo interno, o sea, lo jurídico con lo geográfico, de economía. Esa confusión es muy costosa. ¿Y a qué me refiero? Es que cuando le pongan ahora el porciento que le pongan al país donde está Apple, que menos es a China, estos aranceles van a afectar al 49, al 39, ¿cuál es la cifra que se me pasó? Al 49% del valor total de las importaciones, y son empresas norteamericanas, es decir, el 49% del volumen total de las importaciones afectadas va a afectar a empresas norteamericanas, es decir, el 49% del volumen es propiamente la economía americana. Otro dato que aparece ahí, muy interesante, es que el 34% de las exportaciones totales de Estados Unidos son a empresas de Estados Unidos que están en el exterior. El típico Walmart de Estados Unidos que opera en México. Es decir, Estados Unidos un 30% se lo exporta a empresas americanas que están fuera. Por tanto, si tú buscas en tu política que el capital de Estados Unidos regrese a tu país, lo que vas a quitar las exportaciones en la misma magnitud. O sea, si todas esas empresas americanas que están fuera regresan a Estados Unidos, pues las exportaciones, van a caer en más de un 30%. Ese es el tipo de realidad que está oculta en estas cifras y que evidentemente la administración Trump y los seguidores de esta política no conocen. Es muy peligroso este tipo de proyección basada en mitología económica. Aquí no hay ciencia detrás, y hemos visto con los papelazos. Ayer salió el segundo secretario de prensa de la Casa Blanca diciendo que la fórmula que habían empleado no era la fórmula del déficit comercial cero, y vuelve a poner en pantalla la misma fórmula, que es la del déficit comercial cero, porque no sabía que el despliegue matemático sencillo de esa fórmula llegaba al punto del déficit cero. En ese tipo de situación es en la cual nos estamos moviendo. No soy yo el único que está alarmado. Los economistas, analistas serios de los Estados Unidos están todos muy preocupados, los empresarios, porque es una política basada en el desconocimiento. Esto es como si hubiésemos puesto a tu abuelo de Kansas, el granjero, básicamente informado a base de mitos, a hacer la política económica del país más poderoso del mundo. Y esto no es una ofensa, esto es una realidad, lo estamos viendo. Es alarmante, no se puede saber economía y no estar alterado con esta realidad, porque
Más cuando uno viene de Cuba, que está adaptado a ver gente haciendo disparates por doquier. Sí, creo que el salvajismo económico, por así decirlo, me gustó mucho esa terminología, la mitología económica, no puede adueñarse en este caso de un tema tan importante, sobre todo en el mundo de hoy, cuando todo se ha fraccionado, podemos llamarlo de cierta manera, en dos bandos del autoritarismo, en este caso del bando de lo liberal, de lo democrático, en este caso lo comercial, que es tan importante para seguir sosteniendo, creo que los estándares que hoy maneja gran parte del mundo, sobre todo Occidente, en este caso que se beneficia del comercio libre, y creo que este tipo de afectaciones lo único que hacen es resentir totalmente las economías, los empleos, a los consumidores, eh, quienes de una manera u otra hacemos compras en los mercados, por supuesto, al elevarse los costos de producción por transitividad del precio, y se va a elevar, pero los salarios no van a subir tampoco. Entonces creo que no va a haber aquí, creo que ningún tipo de beneficio más allá de que echen para atrás todo esto. Era como, a ver, cayeron en la trampa. Sí, mira, ahí Vamos tú a ver qué tocas pasa. algo interesante. Sí, mira, puede haber muchos países, yo diría que unos cuantos, que por una cuestión de necesidad y urgencia terminen negociando los aranceles con los Estados Unidos. Recordemos que el punto de partida de esto fue vamos a ver quién escupe más lejos. Digo escupe para no utilizar otra palabra. ¿Por qué? Porque el argumento es, nos ponen aranceles, se lo ponemos, cuando en realidad lo que importa en la economía es que las cosas funcionen. Esto no es una emulación socialista de a ver quién pone los impuestos, los aranceles. Lo mismo casi, lo mismo. Los aranceles más elevados, sino que funciona. Vamos a alterar el equilibrio del mundo porque a mí no me gustan tus aranceles y porque yo creo que tus aranceles me están afectando. Esa es una realidad. Es decir, la mitología, ¿no? Se basa en eso y muchos países van a acceder. O es posible que accedan, vamos a ser justos, es posible que accedan por una necesidad, dependen del mercado americano para vender sus productos y no pueden ni siquiera de un día para otro virar, de hoy para mañana, el mercado de Europa, Estados Unidos no puede volcarse por completo a China. Eso no ocurre de un día para otro. Lo mismo comentaba que el precio es la variable de equilibrio y que un ajuste de equilibrio cuesta en economía, toma tiempo. La economía tiende al equilibrio, no es más que todo se vuelve a reorganizar, pero en lo que se reorganiza pasan muchas cosas. Eso sirve para todo. Muchos países pueden acceder, podrían acceder. Estamos en lo claro, en el plazo corto, en la inmediatez por dependencia. Lo que sí puedes estar seguro es que todos aquellos países que tengan un liderazgo inteligente y estratégico van a ir comenzando, aunque cedan al gobierno de los Estados Unidos, van a ir comenzando a trazar una estrategia de transición comercial, de reorientación de su direccionalidad comercial, o sea, dejar a Estados Unidos y enfocarse en otros mercados. Eso va a empezar a ocurrir con independencia de que reaccionen o no. Voy a recordar que este mundo de hoy globalizado, tal y como lo conocemos, es mucho más breve, mucho más efímero e inestable de lo que parece. Este mundo, tal y como lo vemos, tiene 40, 50, 60 años, 70, lo podemos asociar incluso a la posguerra como máximo. Hay que recordar que en 10, 15 años el mundo cambia por completo. Hace 10 años, hace 15 años, Apple no era la empresa que es hoy. Hace 15 años Tesla, no sé si existía, y si existía era una utopía. Hace 20 años, un poquito menos, incluso BlackBerry, hace menos de 20 años BlackBerry era la estrella del mundo de la telefonía móvil. ¿Y dónde está BlackBerry hoy? Lo que quiero decir es que esto que estamos viviendo, esta organización mundial no es para siempre y que parte de las condiciones de vida, del estado de bienestar de Estados Unidos se sostiene sobre un sistema global organizado y aunque muchos accedan hoy, van a ir cambiando y el gran perdedor de este movimiento en el mediano y largo plazo puede ser Estados Unidos, porque incluso previendo que el próximo gobierno de los Estados Unidos sea un demócrata y que no sea específicamente Bernie Sanders, que bueno, de un extremo al otro, espero que no, los países de Europa van a saber, ya saben, que no pueden depender de que las alianzas estén asociadas al gobierno de turno. Hasta ahora no dependía del gobierno de turno el flujo comercial. Por primera vez en unas cuantas décadas, sí. Y eso, créeme, en el mundo desarrollado, Europa no es ese mundo LGBT que vende la propaganda rusa. Europa sigue siendo la continente con más historia de conocimiento, al menos difundido, y van a responder de alguna manera. Y por supuesto, los asiáticos, los chinos, que son esos seres capaces de tener la paciencia más grande del mundo. Recordemos ese famoso lema chino, con paciencia y saliva el elefante
tuvo contacto emocional con la hormiga, es una realidad. Entonces los chinos van a aprovechar esta cobertura como una estrategia a largo plazo. Y este es el resultado de esta metedura de pata de que tu abuelo, el agricultor de Kansas, le diera por decidir la política exterior a base de la mitología. Ahora hablas de Kansas y me viene a la mente el torbellino que se llevó la casita de Dorothy. Por eso lo digo. A Oz. Entonces, bueno, esperemos que toque los tacones, el doble toque de tacones y regrese la cordura al mundo de hoy tan necesitado de realmente de que se pongan en práctica lo que es verdaderamente necesario para las personas hoy en día. En este caso creo que es la cordura y el sentido común.